¿qué tal, Gisela? Amigos, buenas tardes. Así es, hay mucho interés aquí en la Asamblea sobre lo que resuelva el Consejo de Administración Legislativa con respecto a la solicitud de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, una solicitud que promueve el movimiento Creo con el respaldo de las firmas de 60 asambleístas de la oposición. Son legisladores que consideran que Glass tiene responsabilidad política en los hechos de corrupción relacionados a los casos Odebrecht, Caminosca y Petroecuador. El CAL tiene 7 miembros, 2 de ellos de la oposición, que tienen que el pedido de juicio pase a la Corte Constitucional, y otros 5 vocales pertenecen a Alianza País. Hay incertidumbre sobre cómo pueda votar el oficialismo esta tarde. El asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, quien también es miembro del CAL por parte de la oposición, considera que no hay motivos para que el CAL archive este pedido. El oficialismo, con su vertiente más radical, quiere enviar al cementerio el juicio político en el Consejo Administrativo de la legislatura, con un gravísimo riesgo que se convierta la Asamblea en el parachoques de la ciudadanía, cuando la Asamblea debería dar luz verde para que otros organismos asuman también las responsabilidades que la Constitución les asigna, como la Corte Constitucional. Pero la Asamblea no puede ser parachoques en medio de estos escándalos. Mientras que del lado del oficialismo, Doris Solís insiste en el archivo del pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sostiene que no se puede caer en el juego de la oposición para interpelar aquí en el legislativo al vicepresidente Glass. Bueno, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, tiene que actuar en base a derecho, tiene que actuar no en base a la presión de la opinión pública interesada, no en base a la presión de la oposición, sino con la letra de la Constitución. Hay solo 3 causales para un juicio político al presidente o al vicepresidente. Ninguno de ellos tiene que ver en este caso con el vicepresidente Glass. Que el CAL actúe con la Constitución en la mano y por lo tanto archive esto, que no es sino una maniobra de la oposición que no tiene un fundamento jurídico. A partir de las 14 horas se reunirán los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa en el despacho del presidente de la Asamblea, José Serrano, para resolver si progresa o no esta intención fiscalizadora al vicepresidente de la República, Jorge Glass, aquí en la Asamblea. Volvemos contigo, Gisela. Hasta aquí nuestro informe. Una buena tarde para todos.